Recuperamos la ponencia que teníamos prevista, que es Rosario Arnau, investigadora del Grupo de Investigación en Fluidos Multifásicos de la Universitat Jaume I, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a la invitación a Spytech y bueno, gracias por considerar el grupo de fluidos multifásicos de esta universidad. Bueno, yo igual me paso de técnica respecto de todo lo que ya se ha expuesto previamente, pero bueno, es porque voy a exponer los resultados principales de mi tesis doctoral que defendí este pasado abril. Vale. Bueno, en primer lugar comentaré una breve introducción y bueno, contexto de por qué hemos estudiado lo que hemos estudiado en esta tesis doctoral y los objetivos de la tesis. Y luego también tendré 2 capítulos donde mostraré los resultados de la tesis y luego mostraré el trabajo futuro y bueno, futuro y presente que tenemos por delante. Bueno, como comentaba Celsa, una de las medidas del propio plan es mejorar el rendimiento de los digestores que ya tenemos actualmente instalados. Y muchas veces para poder aumentar el rendimiento de los digestores anaerobios esto pasa por mejorar la agitación de estos digestores anaerobios, porque la agitación lo que promueve es evitar los defectos hidráulicos, ¿no? Los volúmenes muertos que se producen dentro de los digestores. También intenta garantizar unas condiciones uniformes, principalmente de temperatura, pero también de pH. También es importante la agitación para mezclar el fango activo con el fango influente. Principalmente es poner en contacto la comunidad de microorganismos que tenemos dentro del fango con este cosustrato que nosotros estamos introduciendo para digerir. También evitaría la estratificación, ¿no? Esta estratificación de sólidos que muchas veces se forman dentro de los digestores. Y también promovería la dispersión de los compuestos inhibidores o tóxicos que nosotros, sin darnos cuenta o de forma inconsciente, estamos introduciendo. La agitación en los digestores anaerobios siempre se realiza pues, mediante agitación mecánica, mediante agitadores internos, ¿no? O incluso dentro de tubos. Después también la podemos realizar la agitación mediante lanzas de biogás, en la que el propio biogás que estamos produciendo lo volvemos a reintroducir. Y después también tenemos agitación mediante bombas externas, que estaremos recirculando fango. Después también podríamos tener una agitación mixta, como podría ser el sistema HeatMix. Para poder estudiar la agitación, nosotros dentro del grupo de fluidos multifásicos siempre utilizamos una técnica experimental, que es la técnica de los trazadores inertes, y después también aplicamos la técnica de simulación, que es la modelización de dinámica de fluidos computacional. Y bueno, mi tesis se ha centrado en esta modelización. Nosotros aplicamos este tipo de modelización en diferentes unidades de proceso de la DAR y bueno, siempre se ha mostrado efectiva para la mejora del rendimiento energético y también de proceso de todas las unidades de proceso. Lo que es el estudio de la digestión anaerobia mediante técnicas de simulación CFD, pues en mi bibliografía ya teníamos gran cantidad de fenómenos estudiados. Voy a pasarlos rápidamente. Y bueno, perdón, demasiado rápidamente. Pero bueno, mi tesis doctoral se ha basado en estudiar los volúmenes muertos, al final que son zonas de baja velocidad. Estudiar también el grado de mezcla y ver si hay un grado de mezcla deficiente. Estudiar el efecto fluidodinámico de elementos internos, como podrían ser deflectores o columnas. Y también estudiar el efecto del flujo de los diferentes sistemas de mezcla. Por otro lado, también hemos estudiado la estructura hidrodinámica, ¿no? Si hay compartimentos o no hay compartimentos, y también he desarrollado un modelo hidrodinámico y bioquímico que bueno, incluye el Anaerobic Digestion Model, que es un modelo de la IWA, International Water Association. Bueno, en primer lugar quiero comenzar con el estudio de la hidrodinámica, que creo que es la base al final de todo esto.
Nosotros lo que hemos hecho principalmente en esta tesis es estudiar 2 digestores que tenían unas dimensiones muy similares, bueno, idénticas, y tenían unos sistemas de agitación que eran también prácticamente idénticos. Teníamos el sistema de agitación Dynamics, que son mediante bombas de recirculación externa, y la curiosidad era que uno de ellos incluía un agitador que únicamente se ponía en marcha 6 horas a la semana. Por otro lado, también se realizaron en ambos digestores ensayos de trazadores inertes. Cuando se realizaron estos ensayos de trazadores inertes, se observó que en el que teníamos esta agitación intermitente no teníamos volúmenes muertos, pero sin embargo, en el que no teníamos esta agitación intermitente del agitador, que se encuentra ahí, pues sí que teníamos, cuando no teníamos este agitador, ¿no? Teníamos un 13% de volumen muerto. Bueno, nosotros hemos desarrollado modelos CFD para poder estudiar estos 2 digestores y bueno, otros escenarios con diferentes caudales de recirculación. Hemos estudiado pues, las velocidades que se crean, hemos compartimentado estos digestores, no voy a detenerme mucho más. Y bueno, también lo que hemos estudiado es el grado de agitación, ¿no? Con diferentes parámetros que hay en bibliografía y con otros que nosotros también hemos desarrollado. Tenemos los parámetros de diseño, que bueno, son unos parámetros de diseño que se establecieron en los años 70 y que al final nos indican cuánta energía es necesaria para agitar el contenido de todo el digestor. Y después nosotros también hemos estudiado los parámetros de local mixing y los de global mixing y bueno, nosotros los utilizamos principalmente cuando aplicamos las técnicas de modelización CFD y cuando aplicamos las técnicas de trazadores inertes. En cuanto a los parámetros de diseño que parece que sean, digamos, la Biblia en cuanto al diseño de los digestores anaerobios, nosotros sí que nos hemos dado cuenta que, aunque siempre estábamos por debajo de los parámetros recomendados, es decir, que siempre tendríamos como una mala agitación, cuando después hemos realizado la experimentación con los trazadores inertes, hemos visto que ni mucho menos era así, que no teníamos una mala agitación, teníamos una buena agitación y que por tanto nos planteábamos si realmente estos parámetros de diseño podían llegar a definir, ¿no? La mezcla local que realmente se está produciendo, ¿no? Era un poco de revisión y crítica a estos parámetros de diseño que sí que creemos que deberían revisarse. Después, por otro lado, pues ya como ejemplo os muestro los parámetros globales de mezcla, que lo que nos ayudan es a definir los tiempos de homogeneización. Los tiempos de homogeneización que establecían ambos tipos de parámetros eran muy similares y nosotros lo que hacemos con estos tiempos de homogeneización es siempre intentar utilizarlos para la introducción de los cosustratos y para practicar una agitación intermitente. Es decir, sabiendo estos tiempos de homogeneización que nos dicen cada cuánto tiempo yo voy a tener un pulso de cosustrato completamente homogéneo dentro de los digestores, vamos a espaciar estos cosustratos, ¿no? Y después, por otro lado, también la agitación intermitente, ¿no? Podríamos decir, vale, cuando yo ya tenga el cosustrato completamente homogéneo y distribuido en el digestor, voy a parar la agitación porque ya sé que voy a tenerlo completamente distribuido. Podría parar la agitación, podría ahorrarme energía y podría estar produciendo biogás, que también sabemos que el propio biogás que se está produciendo también está agitando el contenido. Bueno, y aquí un poco más. Bueno, también están los volúmenes muertos. Como he comentado, en estos 2 digestores, en uno de ellos no teníamos volumen muerto y en el otro sí que teníamos volumen muerto. Y cuando yo estudiaba los diferentes criterios de volúmenes muertos que tenemos en bibliografía, todos ellos se basan en la velocidad del flujo, pero realmente ninguno de ellos llegaba a identificarme correctamente ni cuantitativamente estos volúmenes muertos que yo sí que encontraba con los trazadores. Por lo tanto, lo que yo necesitaba al final para tener estos volúmenes muertos realmente identificados con la modelización, pues era crear unos nuevos criterios. Estos nuevos criterios que hemos creado se basan en la velocidad de sedimentación o de flotación del propio fango y también en la dispersión turbulenta del propio fango.
Al final hemos creado 2 parámetros que bueno, han sido calibrados y que son robustos y que al final nos identifican a la perfección estos volúmenes muertos que nosotros experimentalmente sí que encontramos. Bueno, las conclusiones al final, como he comentado, la agitación intermitente en los digestores debería considerarse para producir una buena mezcla y para evitar los volúmenes muertos y que nos ayudará siempre a reducir el consumo de energía. Por otro lado está la aplicación de modelos biológicos. Nosotros hemos considerado nuestra plataforma de simulación CFD, a la que le hemos introducido un modelo, el ADM1, y entonces hemos creado un nuevo solver que se llama ADM1 FOAM. Esto simplemente porque estamos trabajando con un software abierto que se llama OpenFOAM. Bueno, considera solamente una fase. Nos gustaría en trabajos futuros pues ampliar a las 2 fases, a tener también en consideración este biogás que se está formando. Y bueno, lo primero que hacemos cuando se inicia un primer time step, ¿no? un primer paso de tiempo en el modelo, es calcular el pH, que es uno de los parámetros más importantes a controlar en la operación de los digestores. Después, por otro lado, tendríamos que calcular las reacciones de este modelo. Y después ya pasamos a transportar todas estas componentes en lo que es el contenido del digestor. Lo hemos aplicado a escala de laboratorio, donde lo hemos aplicado de forma satisfactoria y lo hemos validado. Y luego también lo hemos aplicado a gran escala, ¿no? En los digestores que os he comentado anteriormente, en diferentes escenarios, considerando diferentes caudales de recirculación. Y al final con estos modelos pues lo que hacemos es una metodología, ¿no? Para aplicar estos modelos en periodos cortos de modelado, con los que al final saber cuándo introducir esto también un poco ligado a lo anterior de los tiempos de homogenización, pues cuándo tendremos estos ecosustratos realmente homogeneizados y al final saber las tendencias de producción. Vale, no me voy a parar aquí. Y bueno, como el trabajo futuro, claro, las pruebas experimentales que nosotros planteamos a futuro, pues esto siempre es como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero bueno, lo que sí que estamos viendo ahora en el presente es que vamos a tener que realizar más medidas experimentales sobre lo que es la viscosidad de, yo siempre digo fango, ¿no? Pero ecosustratos o residuos que vamos a introducir en el digestor. Tenemos que profundizar en la viscosidad de estos ecosustratos con reómetros, de forma que nosotros podamos con el modelo saber el grado de agitación que van a tener estos ecosustratos dentro de los tanques. Y bueno, comentar que toda esta transferencia y toda esta innovación de la propia tesis la estamos transfiriendo a Hydrens, que es una nueva línea de negocio de FACSA en la que yo estoy trabajando. Y bueno, casi que ya he simulado más digestores dentro de Hydrens que durante la propia tesis. Y bueno, tenemos digestores agitados mediante lanzas de biogás, agitación también mediante heatmix y bueno, creo que al final es siempre satisfactorio que todo el resultado y todo lo que se ha estudiado durante la tesis doctoral pues tenga una aplicación bastante directa, ¿no? en el mundo real. Y nada, muchas gracias.